Sí, sí, estoy compartiendo la pantalla. ¿Ah? Se ve, ¿verdad? ¿Un corta uñas? Sí, absolutamente. Sí. Ya. Perdóname, Rodri, 2 segunditos. Como es un taller tan importante, lo que vamos a ver hoy, hay personitas que no lo han visto y hay personitas que están reforzando este tema. Es muy, muy, muy importante que todos mantengamos el micrófono en off para que estemos muy atentos a la reunión y entendamos con mayor facilidad todo esto. Sí, sí, yo de todas maneras ya está bloqueado los micrófonos para que no puedan activarlos, un poco como por respeto a lo que Rodrigo nos vaya a comentar. ¿Ok? Así que, Rodrigo, cuando tú quieras, yo apago camarita para dejarle todo el escenario a usted. Ya. Bueno, vamos a comenzar entonces. Bueno, esto, como dice el título, se trata de la factura electrónica. Vamos a estudiar y comprender todos los aspectos del documento. Vamos a centrarnos obviamente en los más importantes para la fuerza de venta, para los socios, de entender qué es el IVA y la retención. Entonces, si pasamos a la siguiente, tenemos bueno, la agenda de hoy. Vamos a revisar primero los conceptos claves. eh, Luego vamos a ver en sí una factura como ejemplo para tratar de desglosar todos los conceptos que tiene. Vamos a ver en detalle el concepto de retención, que es el que más quizás le puede interesar o entender a todas las personas presentes. Y vamos a terminar haciendo un ejemplo extenso, eh, tanto con montos más, como decirlo, pedagógicos, como montos reales para tratar de entender cómo se calcula la retención y el IVA en cada producto. Ya. Entonces, bueno, los conceptos claves, lo primero es entender que, bueno, yo creo que aquí la mayoría ya lo entiende, que es lo que es el precio catálogo, que es básicamente el valor que vemos todos en la revista, en el catálogo en sí, el que esté vigente. Como aquí dice más técnicamente que es el valor bruto de un producto, que significa el valor neto. El valor neto es el precio venta del producto sin el IVA, por lo tanto el precio catálogo es el valor neto más el IVA. Luego tenemos el precio socio, que aquí también ya mucha gente ya lo debe tener claro, que el precio socio es básicamente el precio catálogo menos el 30% de ganancia inmediata que tienen todos los socios. Y como decía, el precio neto es básicamente el precio de venta del producto. En este caso sería el precio socio, perdón, el precio socio del producto, sí, menos el IVA cargado sobre el precio catálogo, sí. Aquí esto hay que entenderlo bien en el sentido de que el precio catálogo tiene un IVA y el precio socio tiene otro IVA. Entonces, pero el precio neto se calcula de lo que ya, de la ganancia, de lo que ya se restó con ganancia inmediata, o sea, el precio socio, menos el IVA que habría generado el precio catálogo. Bueno, todo esto lo vamos a ver más en detalle más adelante, ¿ya? Eh, y por lo mismo, la retención es la diferencia entre el IVA del precio catálogo, que es el precio que vemos en la revista, el precio que pagaría la persona final que compra el producto, y el IVA del precio socio, o sea, el precio que pagan los socios con la ganancia inmediata. Ya, vamos a ver ahora más en detalle lo que contiene una factura. Bueno, esta es la parte más con más datos, ¿cómo decirlo?, administrativos, por decirlo. Aquí está todo lo que es de Oriflame, su casa matriz, su sucursal, el root de Oriflame, el nombre del documento, el número, o folio. Aquí iría el nombre del socio que hizo la compra, su root, su dirección, su comuna. Aquí está el número de orden con el que se puede ver más en el sistema interno de Oriflame, o ustedes también lo pueden ver a la hora de pedir, de hacer un ticket al servicio al cliente por alguna duda o alguna devolución. Y el código del cliente, que es básicamente su código de socio. Está la forma de pago, por ejemplo. Esta es como la información más administrativa de la factura. Aquí está la parte más interesante, que es obviamente todos los productos que la persona puede haber comprado. Tenemos la cantidad de los productos, el código del producto, la descripción,
Tenemos el precio catálogo, que lo vimos en los conceptos claves. Este es el mismo precio que ustedes verían en la revista, en el catálogo. Luego tenemos el precio socio unitario, que este es el precio que les corresponde a ustedes. Luego de aplicar el 30% de ganancia inmediata, este es el precio que a ustedes les corresponde, básicamente. Entonces, el precio neto unitario, como bien decía en los conceptos clave, es el IVA del precio catálogo menos el IVA del precio socio. Y así llegamos al neto. Y bueno, el total sería la cantidad por el precio neto unitario. Aquí también es importante notar que obviamente la ganancia inmediata solo le aplica a los productos en sí, los que ustedes en el fondo compran para luego revender. O sea, obviamente el catálogo no tiene una ganancia inmediata porque se entiende que ustedes lo adquieren para ir mostrando los productos, para ir enseñándoselo a los posibles compradores. También tenemos, por ejemplo, el cargo de factura a crédito, que este es básicamente un cargo administrativo, como bien tampoco tiene ganancia inmediata. Esto es básicamente un interés, por decirlo, que se cobra por pagar a crédito. Y también tenemos el envío a domicilio, que como pueden ver tampoco tiene ganancia inmediata, no tiene una reducción desde el precio catálogo hasta el socio, porque al final también es un gasto, se podría decir, administrativo o de servicio en el que se les hace envío de todos estos productos. Luego llegamos a la parte final de la factura, donde se ven todos los totales, todo lo que se vio perdón, voy a volver, todo lo que se vio en este total, que es el precio neto unitario por la cantidad, lo ven en este subtotal. Este es el subtotal neto de la factura. Luego tenemos el descuento de bonificación, que en este caso es cero. Este se aplica generalmente, por ejemplo, cuando hay productos que son de regalo, por ejemplo, pero en la factura se tienen que poner al menos un peso para que pueda aparecer en la factura. Entonces ese peso luego se descuenta acá y por eso de repente ven un descuento por bonificación de un peso, porque es para netear ese regalo que se tuvo que presentar como que valía un peso en la factura. Luego tenemos el monto neto, que, como digo, es igual al subtotal. En caso de que hubiera un descuento de bonificación, disminuiría. Luego tenemos el IVA, que en este caso el IVA 19% es literalmente 107.699 multiplicado por 19% y llegamos a los 20.463. Luego tenemos la retención, que aquí, como les digo, este es un cálculo distinto que es básicamente si yo le sacara el IVA al... Si yo tuviera el precio, si yo comprara esto como un member, por ejemplo, en vez de como un socio, yo pagaría estos precios. Entonces yo la cantidad la tendría que multiplicar por el precio catálogo. Y ese monto, en mi IVA sería distinto. Sería de hecho la suma entre el IVA 19% y la retención. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que al final la retención, como decía al principio, es la diferencia entre precio catálogo y precio socio. ¿Por qué? Porque estoy dividiendo el IVA que hubiera generado el precio catálogo en dos conceptos, en el IVA del socio y la retención. Bueno, otra forma de llegar al monto, como les digo, aquí, por ejemplo, dice, tus descuentos totales son 56.694. Si nosotros multiplicáramos 56.694 por el 19%, llegaríamos a 10.772. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente por el negocio en sí acá en Oriflame, como saben todos los socios, es que ustedes compran a un precio preferencial por la ganancia inmediata y luego van a revender ustedes los productos al precio catálogo y por tanto van a tener una ganancia, que básicamente es esto. O sea, esta persona compró todos estos productos y luego los va a revender y va a obtener una ganancia por toda esa venta de 56.000 pesos. Entonces la retención lo que busca es básicamente, eh, valga la redundancia, retener el IVA de esta ganancia. Por eso se divide. Y luego tenemos el monto total, que es la suma del monto neto más el IVA 19% más la retención. Ya, bueno, como les digo, luego vamos a tener un ejercicio bien didáctico como para que podamos entender mejor estos conceptos, llegar bien al cálculo. Bueno, antes igual que quería detenerme un poco aquí en esta
eh, definición quizás más técnica, más tributaria, eh, pero que sirve también un poco para entender de dónde nace esta retención. Como dice aquí, viene del cambio de sujeto que, eh, ¿a qué se refiere el cambio de sujeto? Es que, como decía en un momento, ustedes, los socios y socias, cuando hacen una compra de estos productos, se entiende que ustedes están comprando para luego revender. Es, para el servicio de impuestos internos, esto significa que ustedes son distribuidores. O sea, ustedes no son el consumidor final, porque precisamente ustedes están comprando para revender. Es como que ustedes están obteniendo el producto, pero no van a usarlo, ¿no? Por ejemplo, si compran un champú, no están comprándolo para usarlo ustedes mismos, sino para vendérselo a otra persona y a un precio mayor al que ustedes lo compraron, con la intención de obtener una ganancia. Este es el cambio de sujeto. ¿Qué quiere decir? Que nosotros les vendimos un producto más barato, pero a sabiendas de que ustedes lo van a revender más caro, entonces, y esa ganancia entre el producto, entre el valor que ustedes obtuvieron menor por contra el precio mayor que ustedes están vendiéndolo, tiene un IVA, porque o sea, el IVA, como dice, es el impuesto al valor agregado, es un impuesto a la ganancia. Entonces, ustedes están obteniendo una ganancia por esta reventa del producto a un precio catálogo y nosotros nos adelantamos, por decirlo, retenemos el IVA que ustedes generarían por esa venta. Por eso mismo ustedes no emiten boletas, no están obligados a emitir boletas de venta, porque si no, si ustedes emitieran una boleta, estarían generando más IVA, de nuevo un IVA, cuando no es necesario porque nosotros al hacer la retención eh, ya estamos conteniendo ese IVA y se lo estamos pagando al servicio. Y bueno, aquí esta imagen que pueden ver acá está sacada directamente de la página de Oriflame del servicio, en que el servicio de impuestos internos básicamente nos faculta para ser agentes retenedores. Como pueden ver aquí, deberá emitir factura de compra y retener el IVA en su calidad de agente retenedor. O sea, quiere decir que en el fondo nosotros estamos básicamente obligados, como pueden ver aquí, Oriflame de Chile S.A. es un agente retenedor autorizado por el Servicio de Impuestos Internos. O sea, nosotros estamos obligados a retener este IVA que ustedes ganarían por esta venta. ¿Por qué también sucede esto? Porque para el Servicio de Impuestos Internos, como ustedes no emiten boletas, por ejemplo, son considerados contribuyentes de difícil fiscalización. Porque, o sea, al final ustedes no están emitiendo un documento por cada una de estas ventas que están haciendo por los productos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Como digo, retener ese IVA por esa venta que ustedes van a hacer y pagársela al Servicio de Impuestos Internos. Entonces, en ese sentido también se puede ver como una especie de beneficio administrativo, en el sentido de que si ustedes emitieran boletas, las tendrían que declarar en el servicio a través del formulario 29, que es el donde se declara el IVA y pagarlo. Nosotros básicamente hacemos eso por adelantado para que ustedes no tengan que hacerlo. Bueno, ya, aquí vamos a pasar al cálculo del IVA. Vamos a ir primero con un ejemplo pedagógico, por decirlo, con montos inventados simples, como para que se pueda entender más que nada el cálculo, la mecánica. Vamos a hacer un pequeño repaso de los conceptos más importantes. Por ejemplo, tenemos el precio neto, que como decía al principio de la presentación, es un precio de venta del producto antes de agregar el valor del IVA. O sea, yo digo que voy a vender, en este ejemplo, un producto a 1.000 pesos y ese precio no tiene el IVA todavía. Entonces, ¿qué digo que es el IVA después? Recargo del 19% sobre el precio neto. O sea, yo al precio neto, que es el precio al que yo estoy diciendo que voy a vender un producto, lo multiplico por 19%. Y así me genera el IVA que va a tener esa venta. Luego tenemos el precio catálogo, que es simplemente el precio neto más el IVA. O sea, yo dije que iba a vender este producto a 1.000 pesos. El IVA que generaría esta venta es de 190, entonces el precio catálogo son 1.190. Y aquí yo dejo una pregunta que es, si se tiene el precio catálogo, pero se quiere saber el precio neto. O sea, es básicamente el cálculo al revés. ¿Y por qué lo dejo así? Precisamente porque el precio catálogo es el que ustedes ven en la revista. Entonces, ustedes
de por sí, cuando ven una revista, están partiendo con el precio ya bruto, con el precio que es precio neto más IVA. Entonces, si lo quieren desglosar, si lo quieren ver cuánto es el valor neto de ese precio, tendrían que el precio catálogo o precio bruto dividirlo en 119%. Y eso les da igual a 1000, que es lo mismo que habíamos dicho aquí. Bueno, igual yo los invito aquí a tener una calculadora a mano o si son más manejados con el Excel, ir haciendo estos cálculos para que vayan comprobando que es así. Si ustedes el precio bruto, en este caso los 1190, lo dividen en 119%, o que es lo mismo 1,19, les va a dar 1000 pesos. Luego tenemos el IVA, que es el precio bruto o precio catálogo, 1190, menos el precio neto, que son los 1000, y así tenemos los 190 de IVA, que también lo habíamos calculado aquí de otra forma. Ok, entonces, ahora, ¿cómo calculamos la retención? Que obviamente es lo que más nos interesa y es quizás es lo más complejo de entender. Entonces aquí vamos a ir lento. Vamos a ir primero con los conceptos. Bueno, la ganancia inmediata, como habíamos visto, yo creo que ya la mayoría lo entiende, que es el descuento otorgado al socio o emprendedor y corresponde a un 30% del precio catálogo. Luego tenemos el precio del socio, que es el precio catálogo menos la ganancia inmediata del 30%. Luego tenemos el precio neto del socio, que esto había explicado al principio, que esta es la parte que hay que entender bien, hay que grabársela como para poder entender el cálculo más fácilmente. Como dice, es el precio del socio, o sea, el calculado acá, que es el precio catálogo menos la ganancia inmediata, o sea, el precio del socio, menos el IVA calculado sobre el precio catálogo. O sea, si yo comprara las cosas como member, por ejemplo, a precio catálogo, yo generaría un IVA que es mayor al precio socio. Entonces yo, para llegar al precio neto del socio, al precio socio le resto el IVA del precio catálogo. Y luego tenemos la retención, que también la habíamos explicado al principio, que es la diferencia entre el IVA del precio catálogo y el IVA del precio socio. Ahora, ¿cómo llevar esto a los números para entenderlo un poco mejor? Radiograma Arte junto a Mundo, fibra simétrica y TV HD al alcance de todos. Ok, bueno, usando los mismos ejemplos o sea, perdón, los mismos montos del ejemplo anterior, tenemos el precio catálogo, que son los 1190, tenemos el precio neto, que son los 1000 pesos, tenemos el IVA, que son los 1190, y como habíamos dicho, el precio catálogo es igual al precio neto más IVA, o sea, 1000 más 190 igual 1190. Ahora, vamos a ir calculando todos estos conceptos que hemos definido acá. Yo sé que mi ganancia inmediata corresponde al 30% del precio catálogo. Entonces, precio catálogo, que son los 1190, lo multiplico por el 30% y eso me da igual a 357. ¿Qué es esto? Es mi ganancia inmediata. Es lo que yo voy a ganar por este producto. ¿Por qué? Porque yo lo estoy comprando con este descuento, pero cuando yo se lo venda a alguna persona, al consumidor final, le voy a agregar este monto. Entonces, esta es mi ganancia. Por eso se entiende como ganancia inmediata. Luego tenemos el precio del socio, que es el precio catálogo. En este ejemplo, el precio catálogo son 1190, menos la ganancia inmediata que calculamos al principio, los 357. Entonces, el precio socio es igual a 1190 menos la ganancia inmediata de 357, y eso es igual a 833. ¿Qué quiere decir esto? Que el precio para ustedes es de 833 pesos. Ese es el precio del socio. Luego, vamos al precio neto del socio, que este es el que comentaba, que hay que restarle el IVA del precio catálogo. Entonces, el precio neto del socio es igual a precio socio menos IVA, precio catálogo. Si volvemos al precio del socio, tenemos los 833 pesos. Y si vamos al IVA del precio catálogo, tenemos los 190. Entonces, 833 precio socio menos 190 IVA precio catálogo es igual a 643 pesos. Ese es el monto neto que les corresponde a ustedes por esta compra. Luego, si queremos saber ahora el IVA del precio neto del socio,
¿Qué quiere decir esto? El IVA o 19% que corresponde a su compra como socio, o sea, estos 643 pesos, nos vamos al mismo cálculo que se había hecho con el precio catálogo, pero en este caso con precio socio. O sea, tenemos ya el precio neto del socio, que son los 643 pesos, lo multiplicamos por 19%, o sea, 643 por 19%, y nos da 122. Este es el IVA, por decirlo, normal o común que le corresponde a esta compra. Este es el 19% de estos 643 pesos. Pero como decía, si yo al precio neto le estoy restando el IVA del precio catálogo, todavía me falta un monto para llegar a esos 190. Entonces, ¿qué es la retención? Como habíamos explicado acá, es la diferencia entre el IVA del precio catálogo y el IVA del precio socio. Entonces, yo al IVA precio bruto o precio catálogo, o sea, los 190, le resto el IVA del precio socio, los 122. Entonces, 190 IVA precio catálogo, menos 122 IVA precio socio, es igual a 68. Esta es mi retención por este producto. Y si ustedes suman 122 más 68, son los 190. Como decía al principio, o sea, al final, el IVA que le correspondía al precio catálogo se retiene en su totalidad, pero en dos conceptos distintos. El IVA 122, que es por la compra que ustedes hicieron a su precio como socios, y el resto del IVA pasa a ser una retención. ¿Por qué? Porque corresponde al IVA que ustedes generarían por vender este producto al precio catálogo, por la ganancia que van a obtener por este producto. De hecho, si ustedes hicieran el ejercicio de los 357 pesos, que es su ganancia, y lo multiplicaran por 19%, llegarían a 68 pesos. ¿Por qué? Porque es el IVA de la ganancia que ustedes van a obtener. Ya, ahora vamos a pasar a un ejemplo real con un producto. Vamos a hacer los mismos cálculos que vieron ahora, pero con un producto real. Este producto estaba a este precio en el catálogo 17 del año pasado, del 2024. Si pueden ver aquí el 44.918, 44.918. Aquí está el precio, 17.990. Entonces vamos a ir paso por paso. Yo tengo el precio catálogo que, como vimos acá, es 17.990. Y si yo quiero desglosarlo, quiero saber el valor neto y el IVA total de este producto como precio catálogo, ¿qué hago yo? Como habíamos explicado anteriormente, los 17.990 los divido en 119% o 1.19 y eso me da 15.118. Este es el valor neto o precio de venta neto del producto. O sea, al precio que yo estoy vendiendo el producto antes de agregarle el IVA. Entonces, ¿cómo yo calculo el IVA de este precio? Simplemente el valor neto, los 15.118, lo multiplico por 19%. Y eso me da igual a 2.872. O sea, este es el IVA del precio catálogo. El IVA que generaría una venta como precio catálogo. Luego, yo estoy diciendo que el precio socio es igual a 12.593. ¿Cómo llegué a este monto? Primero tenemos que calcular la ganancia inmediata, que ya vimos en el ejemplo anterior, que equivale a un 30%. ¿Qué es la ganancia inmediata? Es el precio catálogo, los 17.990, por 30%, lo cual me da 5.397. O sea, esa es la ganancia que van a obtener por revender este producto a un consumidor final. Luego de esta ganancia inmediata se la restamos al precio catálogo y vamos a obtener el precio socio, o sea, el precio que ustedes pagarían por este producto. Entonces tenemos el precio del socio, que son los 17.990, perdón, el precio catálogo, los 17.990, menos la ganancia inmediata, y llegamos a los 12.593. Y aquí tenemos el precio del socio, el que les corresponde a ustedes, o que les correspondió en el catálogo 17. Si continuamos, ahora queremos saber el precio neto del socio. Como decíamos anteriormente, el precio neto del socio equivale al precio socio menos el IVA del precio catálogo. Entonces, el precio neto del socio, yo tengo mi IVA de precio socio, los 12.593,
y le resto el IVA del precio catálogo, que son los 2.872. Aquí tengo 9.721. Ese es el precio de venta neto del producto antes de calcular el IVA. Luego, si quiero sacar el IVA de este precio socio, tal cual como lo hice en el paso 1, pero ahora con el precio del socio, yo tomo el precio neto del socio, los 9.721, y lo multiplico por 19%, y eso me da 1.847. O sea, este es el IVA normal del 19% que le corresponde a esta transacción, a esta venta, o a esta compra desde su punto de vista. Luego, ¿cómo llegamos a la retención? Como bien hemos dicho varias veces, la retención es igual al IVA del precio catálogo menos el IVA del precio socio. Entonces, la retención es igual a 2.872, el IVA del precio catálogo, menos los 1.847, que es igual a que es el IVA del precio socio, y eso me da igual a 1.025. Esta es la retención que se genera por la venta de este producto. Este es el IVA que ustedes generarían por la venta de este producto a un consumidor final al precio catálogo, si ustedes emitieran una boleta. ¿Cómo podemos verlo de una forma más ordenada y para que lo entiendan ya de una forma más sencilla? Veamos el resumen de este cálculo. Precio catálogo, ¿cómo sería la boleta? Porque de partida no sería una factura. Si una persona compra el precio catálogo, se entiende que es el consumidor final o un member. ¿Qué quiere decir esto? Que está comprando al precio final del producto, al precio catálogo, al precio que se ve en la revista. Entonces, el precio bruto o precio catálogo serían 17.990 en el caso de este producto. El neto, en el caso de este producto, serían 15.118 y el IVA son los 2.872. O sea, si la persona comprara como boleta este producto, vería estos conceptos. El neto, el IVA y ambos sumados me dan los 17.990. Ahora, en cambio, el socio, ustedes, si hacen la compra de este producto y como están obteniendo una ganancia inmediata del 30%, esto se desglosa de otra forma. Primero, el bruto, que es IVA más precio neto, pasa a ser 12.593. Luego tenemos el neto, que es 9.721, que al final es 12.593 menos el IVA de precio catálogo. Y asimismo, el IVA que correspondía al precio catálogo de 2.872 se desglosa en dos conceptos. El IVA del 19% por este precio neto, que equivale a 1.847, y la retención de 1.025, que corresponde al IVA que se hubiera generado si se comprara a precio catálogo y que al final el consumidor final le va a comprar a ustedes a precio catálogo. Por eso, como digo, esta retención es básicamente nosotros adelantándonos por requerimiento del Servicio de Impuestos Internos a retener el IVA que sobra de acá. Ustedes están generando este IVA, pero sabemos que al final del ciclo operacional, por decirlo, en la venta final que ustedes van a hacerle a otra persona, se va a generar este IVA. Entonces nosotros lo retenemos por adelantado. Y bueno, si nos devolvemos un poquito a la factura que vimos como ejemplo en un principio, podemos ver el producto que nosotros estuvimos estudiando acá como para calcular cada uno de los conceptos. El 44918, Giordani Gold. De hecho, si nos devolvemos un poquito más, pueden ver que la fecha de esta factura es del 11 de diciembre, corresponde al catálogo 17. Entonces, veamos este mismo producto en una factura. Tenemos el precio catálogo, como digo, que al que aparece en la revista, que corresponde a los 17.990, que es lo que ustedes vieron en el ejemplo, y en la misma revista. Tenemos el precio socio unitario, que son los 12.593, que vimos cómo se calculaba. Y tenemos el precio neto unitario del socio, que son los 9.721. Entonces, como pueden ver, los cálculos que hicimos son para llegar a todos los montos que ustedes ven eventualmente en la factura. Bueno, entonces ahora, bueno, asumo que deben haber muchas preguntas, así que voy a pasar a leer las preguntas para que podamos aclarar cualquier duda. Mira, Berito Cepeda te dice,
Hola, consulta. ¿Esa retención que hacen la recupera el socio será en abril con el impuesto de renta? No, sí, esa es una duda que que ha saltado en todos estos talleres que hemos hecho hasta el momento. Hay que separar hay dos tipos de retención. Bueno, de partida es confuso porque el servicio le pone el mismo nombre, se llama retención en ambos casos, pero son dos tipos de retención diferentes. Está la retención por la boleta de honorarios, que ustedes generan por sus incentivos monetarios. Por ejemplo, hoy día se pagaron los incentivos monetarios del catálogo 4 y a ustedes me parece que ayer les llegó la boleta de ese incentivo monetario, donde les desglosa lo que ustedes ganaron, luego se les resta la retención y una vez restada la retención, ustedes reciben el pago que recibieron hoy del incentivo monetario. Esta retención que se restó, que como dice el nombre se retuvo, se va a devolver el próximo año. ¿Por qué? Porque es parte de su incentivo, pero nosotros tenemos que retenerlo y pagárselo al Servicio de Impuestos Internos como una forma de informarle al servicio de que ustedes ganaron este monto, este dinero. Entonces, bueno, y como saben, deben saber muchos, también con esta retención se paga el tema de la FP, de la ISAPRE o FONASA, y cualquier otra cosa que ustedes quizás tengan ya personalmente que hayan ido a hablar con el servicio para quizás algún otro tipo de retención. Esa, como digo, se va a devolver al final del periodo del año, el 30 de abril de cada año, siempre y cuando obviamente ustedes les corresponda. O sea, yo aquí obviamente estamos asumiendo que ustedes solo hacen negocio con Oriflame. Si quizás tuvieran otro tipo de negocio aparte, ahí ya depende de cada uno. Si ustedes ganaron, no sé, también son, no sé, inversionistas, por ejemplo, y están ganando mucho dinero a través de inversiones, fondos mutuos, ahí quizás la retención no alcanza a cubrir todo lo que han ganado aparte de Oriflame. Entonces, como les digo, la retención por las boletas de honorario les corresponde siempre y cuando su única fuente de dinero, por decirlo, o de sueldo, fuera Oriflame. Entonces, ya, tenemos esa Exactamente. primera. ¿Sí? ¿Sí, Pablo? No, 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 exactamente digo yo. En el fondo la retención para poder hacer el proceso de renta, ¿verdad? De operación renta 2025, son todos aquellos porcentajes que se retuvieron de esta actividad de liderazgo, por decirlo de alguna manera, durante el 2024 y es lo que parte ahora a partir del 1 de abril. Y todo lo que se haya generado ahora en este 2025 y durante todo el año que nos queda es para la operación renta 2026. Exacto, exacto. Bueno, entonces, creo que con eso quedamos claro lo que es la primera retención, que es la que se devuelve, que es la que se genera solo por boletas de honorario. Y ahora llegamos a la retención que estamos viendo en este taller, que corresponde, en palabras simples, a un IVA, a otro tipo de IVA. Nosotros sabemos que el IVA es el 19%. Y esta retención es básicamente el IVA, el 19% de la ganancia que ustedes os van a obtener por la venta de estos productos. Porque como decía durante la presentación, el negocio de Oriflame, en su caso como socios, es que ustedes compran los productos con un beneficio a un monto menor, para luego revenderlo a un monto superior, que es el precio del catálogo. O sea, si hay un producto que cuesta 1.000 pesos, yo lo voy a comprar a 700 pesos para luego vendérselo a un tercero a 1.000 pesos. ¿Qué significa esto? Que yo estoy ganando 300 pesos por esa venta. Y esa venta para el Servicio de Impuestos Internos tiene un IVA, porque toda venta, toda ganancia tiene que generar un IVA. Ese es el origen, la naturaleza del impuesto, por eso se llama impuesto al valor agregado, impuesto a la ganancia. Si yo estoy ganando 300 pesos, yo para el Servicio de Impuestos Internos, para el fisco, para el gobierno, yo tengo que tributar lo que he ganado, que corresponde al 19%. Y en este caso, eso es la retención. Yo como Oriflame, les estoy reteniendo ese IVA que ustedes van a generar por esa venta, por esa ganancia de 300 pesos en este ejemplo. ¿Para qué? Para que ustedes no tengan que declararlo
como una persona en el servicio de impuestos internos, porque si ustedes vendieran como una persona, por ejemplo, que tuviera, no sé, un kiosco y, y compra y vende, no sé, helados, tiene que emitir una boleta y tiene que después declarar esas boletas en el servicio de impuestos internos y pagar ese IVA por ventas. Nosotros lo que hacemos es retener ese IVA para que ustedes no tengan que hacer eso, no tengan que emitir boletas, que declarar en el servicio de impuestos internos, que pagar ese IVA. Nosotros lo retenemos por ustedes y se lo pagamos por adelantado al servicio. Así Eso es. es a eso se refiere la retención de la factura. Que es un poco, o sea, aquí Sonia pregunta un poco de lo mismo que estás hablando, Rodrigo, dice si se puede solicitar factura para recuperar el IVA. Eh, si se puede, no, porque precisamente es parte del negocio de que ustedes compran a a un precio de socio, sabiendo que ustedes van a revender a un precio catálogo. Entonces parte de la ley, en el fondo, lo que nos exige es que nosotros informemos por adelantado esto. Entonces, si ustedes compraran y por decirlo, usaran el IVA de la factura, en el fondo lo que se estaría haciendo es duplicarse el IVA, porque nosotros ya estamos pagando de por sí ese IVA que ustedes generarían por las ventas. Entonces, por la naturaleza del negocio, el IVA, por eso mismo la factura dice, Eso esta iba a factura decir yo. no genera IVA crédito, Exacto. porque ustedes, ¿cómo decirlo? Si ustedes no están pagando el IVA débito, que es el IVA por la venta, entonces no pueden hacer uso del IVA crédito, porque, o sea, o son las dos cosas o no es ninguna. Si yo no pago el IVA débito, no puedo usar el IVA crédito. No, no puedo usar una y no la otra, tienen que ser las dos. Y como en este caso ustedes no pagan el IVA débito por sus ventas, lo hacemos nosotros en su nombre, por decirlo, ustedes no pueden hacer uso del IVA crédito. Eh, no sé si... Mira, ¿Sí? dice iPhone de Rosa. Si vendo un producto en un local establecido, ¿tengo que emitir boleta? No, precisamente no tiene que emitir boleta, porque si emite boleta estaría duplicando ese IVA. Nosotros, como digo, estamos pagando ese IVA por usted para que usted no tenga que hacerlo. Y si alguna vez llega que no, como digo, esto es aleatorio, puede ser suerte o no. Si alguna vez llega alguien del servicio y lo fiscaliza y le dice, oiga, ¿usted por qué me está vendiendo productos de Oriflame sin boleta? Usted simplemente le muestra la factura. Le dice, Ah, mire, en esta factura a mí ya me hicieron la retención de este IVA. Por lo tanto, yo no tengo que emitir boleta por estos exacto. productos. Pero por eso digo, si ustedes tienen un negocio que vende muchas cosas, no solo Oriflame, claro, hay otras cosas que quizás no tienen este beneficio o este modelo de negocio como Oriflame, y por esas cosas tendrían que emitir boleta, que es lo normal, que sería un negocio normal, como de retail, por ejemplo. Pero en Exacto. el caso de los productos de Oriflame, no deben emitir boleta. Si ustedes están comprando con factura, con esta factura que tiene una retención, no deben emitir boleta. Exacto. Aquí Chelo dice, comúnmente los socios se confunden con este tema, nuestra ganancia inmediata es un 30% líquido. Oriflame se hace cargo del IVA de ese 30%. Exactamente, Chelo. Claro, porque por eso, o sea, claro, es fácil verlo como que, oye, me están cobrando un poquito más por el producto, pero lo que estamos haciendo, como digo, al final es tomar un IVA que ustedes al final igual pagarían si es que no lo tomáramos nosotros. Porque, o sea, pues con un negocio lícito, correcto, uno emite boletas, declara esas ventas al servicio y paga su tributo por las ganancias. Así Entonces, es. si nosotros lo estamos haciendo por ustedes no tienen que hacerlo. Pero no quiere decir que nosotros estemos cobrándoles un poco más, sino que en el fondo al final lo que estamos haciendo nos estamos adelantando, tomando ese IVA que generarían ustedes y pagándoselo al servicio. Al final ese Exacto. Se dinero, nosotros, provisiona. claro, al final ese dinero nosotros no podemos hacer nada con ese dinero. Ese dinero, como digo, lo administramos, es una retención. Nosotros lo tomamos y se lo pasamos al servicio. Exacto. No es más que eso. Nosotros somos, en el caso de la retención, somos unos intermediarios. Lo Exacto. recibimos y se lo pasamos al servicio. Y no es más que Por eso. eso,
Por eso que María Luisa dice acá que es genial, dice, por eso me quiero jubilar en Oriflame porque es todo súper automatizado. Fantástico, María Luisa, siga con nosotros porque obviamente te puedes jubilar aquí tranquilamente y Oriflame se hace cargo de muchas de estas cosas. Yo no veo más preguntas. No sé si alguien más tenga alguna duda, inquietud, para que Rodri nos apoye en solucionarla. Dice, es por el productor y Flame. Me dijeron que colocándolo en vitrina debe emitir boleta. Lo pregunta iPhone de Rosa, que fue la que te Yo creo que es consultó un que si poco le lo que ponen. mencionó Rodrigo antes, ¿o no, Rodri? Mostrar la Es que, factura. es que claro, que por eso digo, con la factura, en el fondo la factura es su respaldo, porque claro, una factura normal tendría un IVA del 19% y hasta ahí llega. Y ustedes tendrían que luego emitir una boleta que contrarresta ese IVA. Pero en el caso de Oriflame, como tenemos el IVA y además la retención, ustedes no deben emitir boleta. Porque como digo, la retención es el IVA por adelantado de su venta. Es el IVA que tendría esa boleta. Entonces, si ustedes emiten una boleta por esa venta, estarían duplicando ese IVA. Porque ese IVA se lo habrían primero pasado a Oriflame para que lo pague al servicio y luego lo estarían pagando ustedes una segunda vez por su declaración de impuestos. Se estaría duplicando. Sonia pregunta, ¿alguien que no tiene contadora para esta declaración de renta debería contratar un contador para hacer el trámite? Eh, por supuesto, bueno, yo cobro 2 UF, pero aparte, no es una broma. Pero sí, o sea, de todas formas, si quieren estar tranquilos y como digo, si tienen sobre todo como digo, si tienen un negocio aparte de Oriflame, no sé, quizás están con otros negocios parecidos al de Oriflame o tienen un kiosco, tienen otro negocio, hacen ventas aparte de Oriflame. Creo que si se quieren asegurar, si quieren que la declaración sea hecha correctamente, sería bueno que contrataran a un contador tributario, a un contador experto en la materia, porque se han dado casos de personas que no, que llegan y aceptan lo que dice el servicio y listo, y después tienen problemas porque estaba incorrecto, porque quizás faltaba un poco de información, están pagando de más, no les devolvieron la retención. Entonces, si quieren estar tranquilos en ese sentido, quizás sería bueno tener un contador particular. Pero al mismo tiempo también les digo, o sea, si su negocio es solo Oriflame y nada más que Oriflame, y aquí por eso quiero hacer mucho énfasis, ni depósito a plazo, ni alguna inversión, nada, solo su ganancia es solo Oriflame con la declaración que nosotros les damos, ese certificado de retención que nosotros generamos, es suficiente. No deberían necesitar más que eso. Y Pero además como que les en la digo, misma página del Servicio de Impuestos Internos, perdón, Rodrigo, viene como algo que se llama declaración con propuesta, si mal no recuerdo, que en el claro, fondo está todo listo, lo que nosotros hemos declarado de sus retenciones durante el año 2024 y es llegar y aceptar, clic, clic, clic y listo. claro, por eso digo, o sea, en una persona que, como digo bien enfáticamente, solo gana por Oriflame, absolutamente nada más, puede llegar y aceptar, porque nosotros ya hicimos nuestra parte, ya declaramos todos sus honorarios y no deberían tener nada más. Pero como digo, es solo en esos casos. Si ustedes ganan dinero de otras formas, ahí ya, como digo, Oriflame solo se puede hacer responsable de los incentivos monetarios que ganaron por nosotros. Cualquier otro negocio que hagan aparte, es mejor que contraten a un contador particular y que les revise bien la declaración. Exacto. Oye, y yo quiero hacer como un punto nada más importante, que la declaración de impuestos se hace por cada contribuyente. No es que Oriflame les vaya a realizar esta declaración, porque cada uno es contribuyente con el Servicio de Impuestos Internos. Por lo tanto, cada uno es responsable de poder generar este trámite ante el Servicio de Impuestos Internos. Así que nada más como un recordatorio general que a veces existe esa confusión. Y aprovecho de tomar la pregunta que dice Chelo,
que te dice Rodrigo respecto de la ley de transferencias, la factura sería el justificante ante el Servicio de Impuestos Internos, ¿verdad? Sí, sí, bueno, para cerrar la idea de Paola, o sea, o reforzarla, que claro, al final es obligación de todos hacer la declaración de impuestos. No, ahí esto, Oriflame lo que hace es justificar sus retenciones. Todas las boletas por incentivos nosotros las declaramos como obligación también de Oriflame, pero es obligación de cada uno de ustedes hacer esta declaración. Y bueno, con la pregunta de Chelo, claro, al final también me gustaría explicar un poco de esta nueva ley que sé que ha hecho mucho ruido y ha preocupado a muchas personas. Esta ley de las transferencias, que si yo me paso de 50 transferencias al mes, eh, el banco está obligado a informar, o si yo gano creo que más de 50 millones en un mes, también el banco está obligado a informar. Hay que entender que esto no tiene que verse como algo que te pueda dar miedo o que te pueda afectar. Esto igual sigue siendo al final una ruleta rusa. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo gano más de esa cantidad de plata o recibo más de esa cantidad de transferencias, no significa que automáticamente el servicio me va a llamar y me va a decir, oye, tú, ¿por qué estás teniendo tanta interacción en tu banco? No, esto puede pasar o no puede pasar. Es solo suerte, es aleatorio. O sea, que tú recibas 50 o más transferencias no te hace más propenso a ser fiscalizado. Claro que no. Y, y, y segundo, si es que te llegaran a llamar, si te llegaran a preguntar, a fiscalizar, a decir, oiga, usted, pruébeme por qué está recibiendo estas 50 transferencias o más, es cosa de mostrar la factura. Usted dice, mire, yo tengo un negocio con Oriflame, compro esta factura en la que me hacen la retención del impuesto y por eso yo tengo estas transferencias, porque estoy vendiendo todos estos productos que yo compré a Oriflame. Y el IVA ya está pagado. Porque aquí está la factura en la que ya me retuvieron el IVA de estas ventas. Exactamente. Esto es más que nada para poder detectar y fiscalizar a emprendimientos que no tienen una formalidad. Claro, Entonces, nosotros no estamos dentro de eso porque claramente cualquier socio de Oriflame sí tiene toda la formalidad de tener una factura como corresponde que acredite la compra de esos productos. Así que a nosotros no nos afecta. Tenemos como es- probar nuestro negocio. exacto. O sea, al final lo que quiere decir, Paola, es que si nosotros tenemos un negocio lícito, como el de Oriflame, aunque nos fiscalicen, no vamos a tener problemas porque nosotros estamos haciendo todo dentro de la ley. Quien nada hace, nada teme. Sonia pregunta, ¿las boletas sirven para generar sus imposiciones? ¿Qué trámites tiene que hacer con FONASA o AFP? Ahí la verdad, yo no soy un trabajador independiente, entonces tampoco les puedo dar una respuesta concreta, pero sí sé que esta retención del que ahora en el 2025 es de un 14,5%, se utiliza para cubrir un porcentaje de AFP y de FONASA o de ISAPRE para cada uno de los trabajadores independientes. De hecho, es por ley me parece que ahora es obligatorio que cada persona independiente cotice a través de esta retención. ¿Cómo se hace y cuánto es el monto exacto? La verdad no lo sé, porque yo, como digo, yo soy un trabajador dependiente, yo trabajo para Oriflame, entonces no, la verdad no tengo un conocimiento muy técnico de cómo es. Yo creo que habría que ir particularmente a una FP, si yo me quiero afiliar a X AFP, decir yo soy un trabajador independiente, me retienen esto cada 21 días, por ejemplo, me retienen este monto, ¿cómo puedo hacer para que lo usen para mí, para esta FP y para esta ISAPRE o FONASA? Creo que ahí cada persona en particular tendría que ir a la FP o ISAPRE que quiere afiliarse. Exacto. Y para finalizar, Rodrigo, acá tenemos una última pregunta de Claudita que dice, ¿y qué pasa en el caso de vender un producto a un precio mayor que el del catálogo en Bueno, aquí contesta usted mejor, Rodrigo, que le están haciendo la Eh, pregunta a usted. sí, no hay problema. Bueno, de hecho esta pregunta también la hicieron en el taller anterior y la verdad aquí es donde entra un poco nos ponemos como un poco grises, por decirlo, ya, en el sentido de que no lo sé, quizás no es ilegal, quizás no, yo creo que podría hacerlo y podría conllevar una multa si venden este producto más barato, o sea, perdón, más caro,
¿Por qué? Porque también esta retención que nosotros hacemos se hace asumiendo que ustedes van a vender el producto al precio catálogo. Este IVA corresponde, está tomando la ganancia que ustedes van a obtener por vender a precio catálogo. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes, el producto de 1.000 pesos que ustedes compraron a 700, lo venden a 1.000 y nosotros ya hicimos por adelantado esa retención por 300 pesos que ustedes iban a ganar. Si la vendieron a 1.100, ya no es el mismo IVA, ya no es la misma ganancia, ya no ganaron 300 pesos, ganaron 400. Entonces nuestra retención alcanzó a cubrir los 300 pesos. Esos 100 extra que ustedes se cobraron no tiene explicación. No, para el fisco es ahí ustedes ya no, esa ganancia ya no es parte de Oriflame. No es parte del Claro. negocio que nosotros instauramos. Diría Y que que incluso nosotros que, estamos mostrándoles además. claro, diría incluso que, incluso más allá de lo legal, diría que es poco ético, porque no es parte del negocio que nosotros instruimos, que es que ustedes compran más barato y venden a X precio, a un precio ya establecido en la revista. Así es. Creo que de todos los comentarios y lo que hemos tocado ya está resuelta todas las inquietudes. Ahí dice Claudita, entiendo, muchas gracias. Yo creo que cada vez que hacemos este taller, Rodrigo, nos va quedando más claro y es muy importante que vayan viendo toda la aclaración de estas dudas porque ustedes después las van a transmitir. Quiero contarles que mañana vamos a contar con Rodrigo de forma presencial en un taller que vamos a hacer en el centro de servicio donde vamos a revisar, planifiquemos nuestras metas, cómo podemos organizar esto y Rodrigo nos va a acompañar también para poder darnos también una instrucción de revisión de la misma factura por si alguien tiene alguna duda en vivo y en directo, pero además tocar estos temas de Operación Renta 2025, así que dejamos a todo el mundo invitado mañana a las 18 horas en el centro de servicios, ¿ya? Para que podamos ver todos estos aspectos y contar con nuestro líder de finanzas de Chile. Así que eso, saludos te manda Jorge Williamson ahí, Rodrigo. Saludos. Dice, gracias Rodrigo, saludos. Lo mismo dice Gladysita. Y bueno, tomémonos una fotito para terminar esta sesión. ¿Te parece, Sofi? Qué Sí. maravilla estar todos ahí, sonrientes, cámaras prendidas para no tomar fotos a los puros nombres, pues. Eso. Jimenita, Lilian, Patricia Monsalve, Rosita Rivera, Sonia Saavedra, Verónica Cepeda, María Seyel. Qué bueno que estén todos ahí. Y nos vamos entonces con las fotitos, todos sonriendo y desde ya agradeciendo a Rodrigo toda la amabilidad que tuvo de reservar esta hora para poder aclarar sus dudas. Así que a sonreír a la 1, a las 2 y a las... Muy bien, qué linda se ve, qué regia, lo voy a mandar por todos los chats. ¿Ah? Ahí todos sonriendo, la Sofi también veo que tomó fotito. Y muchas gracias, Rodrigo, nuevamente por apartar este tiempo hoy y mañana para que nuestros líderes estén cada vez más preparados. No, muchas gracias a todos por asistir. Nos vemos a los que quieran reforzar aún más mañana y también si quieren podemos, bueno, vamos a comentar un poquito también del impuesto a la renta que ya también se viene. Así que Exactamente, se nos invitados. viene, se nos viene. Así que un besito a todos. Sofi, querida, estás muteada, estás muteada. La Sofi hablaba y hablaba, hablaba, se estaba despidiendo de todas, pero nadie la escuchó. Así. Ya me salió lo romántica, ya no va a funcionar. Les deseo un lindo miércoles, que terminen de pasar una muy linda tarde. Ojo, porque ahí la flash termina ahora, prácticamente quedan muy pocas horas y hay que aprovecharla al máximo. A llamar a todo el mundo, a decir que la aproveche, que está increíble, no hay minuto que perder, así que todos con las pilas puestas, porque hay mucho que avanzar. Así que les deseo una linda tarde. Nos vemos Y mañana, los que vayan al centro de servicio. Y nada, por este lado yo ya me despido. Muchos besos, muchos abrazos, mucho amor. mucho éxito. Vamos por las 5 horas más productivas de este día, así que vamos a llevar la Ojo, alma ojo, la soñada. flash por todo lado, Eso. por todo Cinco lado. horas, A 5 horas reactivar, recuerden, contando. quedan pocos días con 5 Listo, productos. besitos. Nos vemos. Chao. Mucho Chao. éxito. Gracias, Rodrigo. Chao, chao. Gracias, Rodri. Chao, chao.